Y vamos a dar comienzo entonces hoy a otras de las dimensiones que ya desde los primeros días de clase veníamos charlando, ¿no? Decíamos que en el mundo del proyecto tomábamos como dos aspectos que estaban siempre en diálogo. Una dimensión que tenía que ver con el mundo concreto, fenomenológico, poético, de la materialidad, y donde el sujeto era protagonista, e inmediatamente lo poníamos en diálogo con un pensamiento abstracto, un pensamiento lógico, formal, un pensamiento que nos daba una de los instrumentos y de las herramientas claves que tenemos los proyectistas para precisamente poder no solo interpretar el mundo que habitamos, sino también crearlo, porque decíamos que generamos mundos dentro del mundo, dentro del proyecto, y que uno de esos instrumentos claves que tenemos es la geometría y entender la forma en el sentido de que todos los diseños tienen voluntad de forma, porque lo que hacemos es instalar objetos en el mundo que vivimos. Decíamos, podían ser objetos del planeamiento urbano, objetos de la arquitectura, objetos de la comunicación visual, objetos del diseño industrial, objetos de la indumentaria y textil. Pero en definitiva, estamos instalando todo el tiempo objetos matéricos en el mundo que habitamos, y uno de los instrumentos fundantes a través del cual nosotros podemos imaginar, crear y manipular esos objetos, está ligado al pensamiento lógico formal y está precisamente ligado a la geometría y la forma como dos constructos fundantes del pensamiento proyectual. Por supuesto que inmediatamente también nos vamos, ¿sí?, a la materialidad. Este vínculo entre la geometría, la forma y la materia es absolutamente dialógico, es decir, dialoga el pensamiento abstracto de la geometría y la forma con el pensamiento concreto de la materia. Cuando nosotros propusimos esta manera de entrar al análisis de la vida urbana, donde por un lado tenemos la problemática que empezamos a abordar estos primeros 10 días, con la teoría del habitar, con el espacio existencial, el espacio social, y es un poquito lo que recorrimos hoy, ¿no? Hoy miramos atmósferas, acontecimientos, concepciones y configuraciones espaciales, y decíamos, nos centramos muchísimo en el sujeto. Inclusive para las configuraciones espaciales, decíamos, depende del sujeto, y cómo el sujeto se apropia del espacio, si eso va a ser focal, va a ser multifocal, va a ser funcional, va a ser centrado, el sujeto como protagonista. Vamos a seguir avanzando entonces, ahora en una segunda instancia, ¿sí?, que no quiere decir que abandonemos la primera, recién hicimos una preentrega, recién ustedes pudieron acercarnos todas sus dudas, sus producciones, las cosas que entendieron, las que no entendieron respecto del espacio social. Pero a medida que avancemos y entendamos cuáles son las mediaciones expresivas, los lenguajes, los recursos con los que contamos los diseñadores para poder no solo comprender ese espacio, sino a futuro también crearlo, también nos va a ayudar a ir comprendiendo este espacio social. Porque también entiendo por la diferencia qué cosas hacen al espacio social y qué cosas hacen a los recursos, a los lenguajes, a los códigos, a las mediaciones expresivas, que son los lenguajes que usamos los diseñadores para poder producir ese hábitat en el cual habitamos. Y también se nos planteaba esta relación, ¿no?, entre el habitar, desde el punto de vista de ese espacio existencial, y un hábitat que es precisamente la configuración material y física de nuestro mundo para que podamos habitarlo. Porque habíamos arrancado allá al principio diciendo, ¿cómo es nuestra experiencia existencial? Es espacial, es temporal y es matérica.
Cada uno de ustedes fue recorriendo y va a recorrer esta matriz de distintas maneras y va poniendo los énfasis. A algunos los enamora más el acontecimiento, a otros más las atmósferas, otros están más conectados con lo concreto, otros se van a conectar más con lo abstracto, con el mundo de la geometría, de la forma, de la materia. Bien, la invitación es a recorrer esta matriz desde cómo cada uno la va viviendo y se va conectando con este análisis de la vida urbana, y por eso los trabajos son grupales, para que cada uno pueda aportar desde aquel lugar donde más se conectó, y que para que pueda ir incorporando de a poquito aquellos aspectos que me sentí más alejado, que no lo terminé de comprender, que el otro me ayuda a entenderlo y a mirarlo. Bueno, ese es el sentido de esta matriz, que estos recorridos, ¿sí?, van siendo no necesariamente lineales. Seguramente después de recorrer la geometría y la forma, van a volver al espacio social, antes de la entrega final, y van a poder comprender mejor algunos aspectos que hacen al sujeto y que no están involucrados cuando analizamos el objeto. Entonces, la mañana de hoy es empezar a entender por qué la geometría, la forma, son dos constructos fundantes de todos los diseños. Y a su vez nos vamos a concentrar después en esta primera categoría, la relación de la forma con el espacio, entender cuáles son los espacios básicos que habitamos y cuáles son las cualidades o cualificaciones que puedan tener. En una primera aproximación sencilla, básica, para que nosotros podamos detectarlas en la vida urbana. Entonces, esto es un trabajo de años anteriores, ustedes lo tienen a mano en el aula virtual, cuando dice ejemplos de años anteriores. ¿Por qué queremos geometrizar el espacio? ¿Por qué es tan importante la geometría, la forma? ¿Por qué es tan importante para el proyectista transitar entre el espacio concreto, fenomenológico de la materia, el espacio abstracto de la geometría, de la lógica formal? Y acá tenemos que hacer un poquito también de historia personal y meternos en nuestros propios mundos referenciales. Podríamos decir que ya cada uno de ustedes ingresa con un saber previo adquirido tanto de la escuela primaria como de la escuela secundaria respecto de reconocer entidades morfológicas y que seguramente ya han hecho experiencias, ya han manipulado elementos, figuras, sólidos, estas formas básicas que aprendemos ya desde la escuela primaria, con la geometría, con las formas básicas, el cuadrado, el círculo, el triángulo. En la medida que vamos avanzando en la escuela secundaria, vamos tratando también y nos van enseñando a representar esos objetos. Y empezamos a representar prismas. Es más, nos invitan a hacer estas figuras desplegables, a partir del cual también entendemos cómo construir un prisma, cómo construir un cubo, un prisma de base cuadrada, de base triangular, de base circular, el cilindro, los poliedros. Todas estas palabras que yo les nombro, no solo las vimos en el secundario, en la escuela media, la vimos también en la escuela, en el proceso de nuestros primeros aprendizajes en relación a este pensamiento geométrico. Entonces no es tan nuevo, no es desconocido, tiene que ver con nuestro mundo referencial. Y a su vez también, seguramente, parte de su escuela media, fuimos trabajando para resolver problemas con definiciones, con axiomas, con hipótesis. Quiere decir que también nos fuimos metiendo dentro de las matemáticas y dentro de la abstracción, en estos elementos que son constitutivos, ¿sí?, de este saber, que es una ciencia que ya 3 siglos antes de Cristo, ya la geometría de Platón y de Aristóteles consideraban como una ciencia fundamental para comprender el mundo. ¿Por qué?
nos preguntamos por qué, si no todos vamos a ser proyectistas. En la escuela, en nuestras experiencias iniciales de aprendizaje, ya tenemos contacto con la geometría, ya tenemos contacto con la forma, ya tenemos contacto con una geometría que describe a la forma, y que es la geometría descriptiva, que es una de las formas de representación que ustedes están aprendiendo ahora también en el módulo taller de diseño básico, que también están aprendiendo a construir perspectiva en comunicación gráfica, en sistemas de representación. Pareciera que hay todo un mundo que nos vincula a este pensamiento abstracto que es inherente al propio sujeto. Y acá me interesa compartir la mirada, ¿sí?, de Piaget, que es precisamente un psicólogo que se ha ocupado de la psicología evolutiva de nosotros, de los sujetos, y nos va diciendo en su psicología de las edades, ¿sí?, que nosotros desde la niñez ya vamos teniendo conciencia y vamos descubriendo la medida del espacio y de la perspectiva. Y Piaget afirma que a partir de los 7 años el niño descubre simultáneamente la medida del espacio y la perspectiva. Y a los 8 años descubre espontáneamente la operación geométrica de medir. Comprende que cualquier objeto es susceptible de ser medido, es decir, de tomar las distancias, de poder entender que tiene, además de una forma, tiene medidas. Entonces, todo esto que tiene que ver con la geometría, con el espacio, con la forma, es constitutiva de la psicología evolutiva del sujeto. Quiere decir que es inherente a nuestra propia existencia esto de estar vinculándonos con los objetos que nos rodean, con los espacios que nos aproximan y nos distancian de los objetos, y con las medidas que esos objetos tienen. Entonces, podemos decir y podemos afirmar, si tomamos la psicología evolutiva de Piaget, que la geometría es un elemento constitutivo de la personalidad de los sujetos, en cuanto y en tanto ya desde la temprana infancia se incorpora como un concepto y un instrumento de comprensión del mundo. Miren si no es fundante. Es fundante no del proyecto, es fundante de la constitución del sujeto, que puede reconocer las formas, que puede reconocer la abstracción, que la va incorporando espontáneamente, pero que también hay un acompañamiento en la formación, desde nuestros primeros pasos por nuestra educación inicial y después por la educación media, respecto de cómo poder comprender el mundo a través de estos instrumentos. ¿Cuál es la gran diferencia entre quienes lo comprenden y nosotros los proyectistas? Que no solamente vamos a usar la geometría para comprender el mundo, ¿sí?, sino que en nuestra disciplina trasciende esa comprensión y es utilizada para crear mundos habitables. No solamente entonces la geometría nos sirve para comprender, sino también es fundante para crear. Para cualquier individuo, el concepto geométrico adquirido por la intuición o por el conocimiento elemental es suficiente para desempeñarse en la vida. Pero para un profesional del proyecto, la geometría estructura y conceptualmente el pensamiento proyectual. Entonces, por eso va a ser un instrumento clave, y por eso los vamos a estar invitando a que todos los conocimientos que ustedes traen previos respecto de la geometría y de la forma, los ampliemos, los profundicemos en la parte de esta etapa analítica para poder mirar el mundo, comprenderlo, desde uno de los instrumentos claves que tenemos como diseñadores. Y después, para el trabajo práctico número 6, para que la pongamos en juegos para proyectar, para hacer un ejercicio creativo. Y como siempre les decía, ¿sí?, después de esta gran geometrización, el espacio existencial tiene estas dos dimensiones. El espacio existencial tiene una dimensión abstracta, ¿sí?, y una dimensión fenomenológica. Inmediatamente son esas dos dimensiones las que están puestas en juego.
Entonces, cuando hablamos precisamente de la geometría y de la abstracción, mejor dicho, estamos conectándonos con el mundo de la geometría, con el mundo de los elementos, cuando estamos en la abstracción, esto que las matemáticas y los axiomas, las definiciones, las hipótesis, cada vez que hacemos un problema en matemática, y que ustedes lo habrán hecho en el secundario, aparecen todos estos elementos puestos en juego. Y lo topológico, que tiene que ver con estas referencias de proximidad, de distanciamiento, de las relaciones de separación, de sucesión, todo esto hacia el mundo abstracto. Pero inmediatamente estamos también transitando en ese diálogo con el mundo concreto, con lo que nos circunda, con ese paisaje, ese ambiente urbano, en el caso del diseño, de los edificios y de todos los objetos construidos. Entonces, esta es la invitación a esta etapa. Esto es un fragmento, ya les digo, de trabajo que ustedes tienen todos a mano para mirar. Este es el recorrido de las mediaciones expresivas. Jugar con este constructo fundante para el pensamiento proyectual. Abrir este campo de conocimiento que ustedes ya traen desde su mundo referencial. Y así lo tengan inconsciente, como dice Piaget, es estructurante en la configuración de nuestra subjetividad. Entendemos desde pequeños el concepto de medición, nos contactamos con las formas, con el espacio que habitamos. Esa es entonces la invitación. Entonces, aceptando la premisa que es necesario este saber geométrico para la corrección del proyecto, es importante comprender los alcances que tiene a la hora de mirar y a la hora de proyectar. Por ahora estamos haciendo una mirada respecto del análisis de la vida urbana. Y cuando digo mirar, recuerden, es la diferencia entre mirar y ver. Cuando miramos, nos preguntamos, interrogamos, interpretamos. Cuando vemos, es un acto, en esta diferencia que tenemos en el material impreso, más vinculado al órgano de la vista, es más biológico. Y voy haciendo zoom, zoom, zoom. Fíjense, ya me meto en esto primero que les dije. Si yo voy para atrás, decíamos, bueno, vamos a ver si dentro de esto, los espacios básicos y cualificaciones espaciales, los elementos componentes y los principios ordenadores de la forma, y los medios materiales. Primero hicimos una introducción de por qué estamos nosotros indagando y profundizando la problemática de la geometría y de la forma. Y en la clase de hoy vamos a recortar un poquito de todo este gran mundo, cuáles son los espacios básicos a través de los cuales nosotros nos vinculamos con el mundo y nos orientamos en el mundo, y cuáles pueden ser sus cualificaciones espaciales. Entonces, de todo este mundo que vamos a estar viendo en la segunda etapa del análisis, hacemos este primer recorte. Quiere decir, este recorte, y tomé un fragmento de un trabajo práctico de otros años, en este caso, de una de las escenas, cuando les proponemos geometrizarlas, tomé un fragmento, lo tienen en el aula virtual, porque lo que vamos a analizar aquí son dos tipos de espacios básicos que están ligados a lo que ya venimos nosotros hablando respecto del espacio existencial, cuando decíamos que nuestras vidas, ¿sí?, pueden narrarse en una historia que vamos desde lugares a caminos, los caminos que conectan lugares, los lugares donde permanecemos, los caminos que recorremos para llegar a nuevas metas, para llegar a nuevos lugares. Mirando desde el punto de vista de la geometría, esos lugares los vamos a denominar recintos, y ya nos vamos a ver sus apropiaciones en términos del sujeto, sino que vamos a ver cuáles son las cualidades geométricas que tiene un recinto, y cuáles son las cualidades geométricas que tienen los canales, que es como vamos a denominar desde el punto de vista de la geometría, ¿sí?, donde lo despojamos de esta apropiación del sujeto para comprenderlos como canales. Y vamos a invitarlos a ustedes a que puedan mirar esta realidad, que es obvio que no se nos presenta así.
Es obvio que la realidad se nos presenta de manera fenomenológica, pero también ya sabemos que nosotros venimos conectándonos con el mundo, con el espacio y con la geometría desde nuestra primera infancia. Entonces tenemos que volver a tirar de esos hilos que tenemos ya incorporados y ampliarlos para poder geometrizar el espacio que habitamos. Porque ya vamos a ver también que cuando diseñamos tenemos a la geometría, a la forma, como los elementos fundantes para crear nuevos mundos que obviamente son matéricos y que por eso este ejercicio que hacemos de suspender un ratito al sujeto para centrarnos en el objeto, es siendo consciente de que dejamos suspendida la mirada fenomenológica, la mirada de lo concreto, para adentrarnos en la abstracción, en el pensamiento lógico formal, en uno de estos instrumentos que tenemos como proyectistas. Y también vamos a analizar cómo son, a su vez, cada uno de estos recintos y canales. ¿Son abiertos? ¿Son cerrados? ¿Son semiabiertos? ¿Son semicerrados? ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de la clase. ¿Vamos bien? Sí, sí. Pero, Patri, ¿Sí? ¿podés ir un poquito más lento? Sí, por supuesto. Más Gracias. lento en la... Tipo a la hora de como de explicar el trabajo. cada espacio. Sí, El por concepto. supuesto. Claro, Por el concepto. supuesto. Esto es solo una presentación de lo que vamos a dar en la clase, ¿sí? Cuando vayamos a cada tipo de espacio, me voy a detener y abro el micrófono para que me pregunten. Hasta ahora, mi pregunta es, ¿se entendió por qué es importante la geometría, el pensamiento Sí. abstracto en la actividad proyectual? Sí, sí. Sí. Bárbaro. ¿Se Y entendió recordar que no también, perdón, recordar ¿Sí? también que en el cuadernillo está el repaso de todo esto también. Sí, por Está supuesto, planteado. pero quiero dar la tranquilidad de que espacio por espacio lo vamos a analizar en esta clase teórica y lo vamos a ver con ejemplos concretos. Acá lo que se trata es de poder visualizar, primero como una generalidad, por qué nosotros en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tenemos tantas asignaturas que nos enseñan y nos acercan hacia la abstracción. Y por qué tenemos, por ejemplo, dentro de el área de diseño, tantas, desde las morfologías, ¿sí? Estudio de la forma, morfología, hay un área, hay una subárea dentro del área de proyecto que se ocupa especialmente y únicamente de estudiar la generación de la forma. Miren si es fundante en el pensamiento proyectual. Estos son simplemente a la manera de ejemplo, después vamos a entrar a ver cada uno de los espacios, pero para que entiendan por qué también nosotros les proponemos estas divisiones verticales otra vez. Porque al contexto lo queremos mirar, o a la escena, en este caso, la queremos mirar desde la geometría como los espacios básicos, desde los conceptos que van a ser en la clase que viene, los principios y elementos componentes de la forma, y desde las materialidades. Esta idea de trabajar estos correlatos verticales tienen que ver con una estrategia de narrativa desde lo abstracto hacia lo concreto. De ir desde lo abstracto, y ahora me voy a quedar con lo abstracto, ¿sí? Me voy a quedar con desarrollar en la mañana los conceptos para que ustedes puedan entender qué son los recintos, qué son los canales, y cuáles son las distintas cualificaciones que tienen. Y la clase que viene me voy a ocupar de la forma, ¿sí? Hoy nos ocupamos de los espacios, y la clase que viene de la forma. Y vuelvo a aquel ejemplo que les di para que entendiéramos, ¿se acuerdan? De que nuestra vida se estructura a partir de estos dos tipos de espacios, que son los recorridos, los caminos y nuestras permanencias y lugares. Y fíjense que acá arriba, que es tan común ver cuando uno va a buscar un planito, cuando va a visitar un lugar nuevo, te dan el planito para que te orientes. Pareciera que todos nos orientamos con la geometría.
y con la abstracción. ¿Qué nos dan en los lugares cuando vamos a una ciudad nueva? Nos dan esto, nos dan un mapa, una cartografía que orientan nuestros recorridos. Parece que casi todos tenemos como una lectura espontánea, ¿sí? Y bastante rápida, y por eso nos dan estos mapitas para poder entendernos y orientarnos en el mundo. Ahora, la realidad, ¿sí? Esto es una construcción, una abstracción de esto que vemos acá, que es este mismo lugar, cómo se nos aparece fenomenológicamente, en cómo nosotros lo aplicamos. ¿Todos? Digo. Pero deténganse los que están ahí en mirar esta imagen, ¿sí? ¿Cuánta información que nos da todo esto? Porque tenemos naturalizado nuestro vínculo con la abstracción, de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta y pareciera que cuando le decimos, vamos a geometrizar el espacio, uy, nos agarramos la cabeza, uy, el pensamiento abstracto, bueno, hay que empezar a bucear en nuestro propio mundo referencial. Silvi, vos decime cuando estemos todos, sigo. Ya podés seguir. Ya estamos todos, Patri. Me parece que podés continuar, sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué decíamos con esta imagen? Y volviendo al espacio existencial, que hay un autor que se llama Norbert Schulz y que trabaja especialmente sobre la relación entre el espacio existencial y después Montañola, otro autor, retoma ese espacio existencial para contarnos cómo lo trabajamos desde el proyecto, desde las disciplinas proyectuales. Entonces, ¿qué nos decía Norbert Schulz? Que te los dijo Mari en su momento, se los dije yo también en los teóricos. Y Norbert Schulz nos dice que nuestras dos formas o esquemas básicos para orientarnos en el mundo, en esa relación dinámica que tiene el hombre con el medio que lo rodea, de aprender el mundo, son dos tipos de espacio. El espacio radiante y el espacio itinerante. El espacio radiante es aquel que remite a la idea de lugar. El espacio está centrado, donde se llevan a cabo actividades de interacción social. Permite conocer los límites como una sucesión de anillos concéntricos. ¿Les suena esto? ¿Se acuerdan cuando explicábamos el espacio centrado? Que decíamos, estamos reunidos alrededor del fuego. Cuando esta mañana ustedes nos contaban el espacio en torno a la mesa de los lugares gastronómicos, es un espacio centrado, es un lugar. Estamos en torno a, estamos permaneciendo y reconociendo esos límites. Y después alrededor de la mesa veíamos los límites de las fachadas, ¿sí? De las casas. Y si estamos sentados en el centro de la plaza leyendo un libro y levanto la mirada, veo el contorno de los árboles, veo el contorno de la calle, veo el contorno de las líneas de fachadas de los edificios, capas de cebollas en el espacio concéntrico. Bueno, a eso se le llama espacio radiante. Y nosotros desde la geometría lo llamamos espacio recinto. Tomen nota. Guggenheim es un gran recinto, ¿sí? Mientras que este río es un gran canal natural. El museo, ahí, ¿vieron eso que me señala? Hay museo. Ese es un lugar. Desde la geometría es un recinto. Y es un espacio radiante, de encuentro. Ahora, ¿cuál es el otro espacio que estructura para que yo pueda conectar los lugares? El espacio itinerante. ¿Qué quiere decir itinerante? Quiere decir que es un espacio que conecta, es un espacio dinámico, nos vincula, cuando nosotros analizábamos el espacio social, a los caminos. Entonces decimos que el espacio itinerante remite a la idea de dirección y camino. El espacio es dinámico,
consiste en recorrer el espacio tomando conciencia de lo que recorre. Idea de recorrido y meta. La imagen del mundo ya no como una permanencia, sino la imagen del mundo como una itinerancia, como un recorrido, como un andar. Y ahí están bien claritos los dos, el lugar y el camino, la radiancia y la itinerancia, los recintos y los canales. ¿Sí? Todos estos, que acá los vemos como caminos, si yo lo tengo que geometrizar y ver esto como una cinta, un plano que conecta, pasó a ser canal. Y acá como un volumen, ¿sí? Ya no digo es el Guggenheim, no, es un recinto y está configurado a través de múltiples planos que se pliegan para generar un volumen. Punto. Estoy en la geometría, ni lo nombré al sujeto, ni dije que era un museo. Me concentré en, aparte, cuando veo este museo digo, uy, ¿cómo creó Frank Gehry esto? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo imaginó? También geométricamente hablando, y vamos a ver que estuvo asistido, por supuesto, en este caso, por la virtualidad, por computadora. Y me encanta esta obra que está adentro del Guggenheim, adentro de este museo, ¿sí? Adentro de este museo, perdón, está esta obra permanente de Richard Serra, y tuve yo la suerte de poder experimentarla. Y me encantó para explicar esto con una obra que no es de ningún diseño, o que los tiene a todos integrados, si les gusta más. ¿Sí? Porque es una obra de arte. Pero estas obras de arte, este es un escultor que le encanta jugar con la arquitectura, con el diseño industrial, con la comunicación visual, cruza todo. Y esta obra es permanente, quiere decir que cualquiera que vaya, no son transitorias, no es como otras que están dentro del Guggenheim, sino que, ¿y por qué también es interesante esta permanencia? Porque nos habla, que es una gran obra de este escultor. Y miren cómo se llama, La materia del tiempo. A esta la vamos a volver a traer cuando veamos la parte de materialidad. Ahora, a nadie se le escapa que si yo lo tengo que analizar en términos geométricos, saco al sujeto, me quedo con estos planos, le saco el acero cortén con el que está creado, todas estas chapas, y digo, es una abstracción. Es un plano, ¿sí?, que va girando, haciendo rotaciones, y va generando espacios, recintos para permanecer, y espacios, canales para itinerar, para recorrer. Hay recorridos y hay, hago el espiral, metas. También, ¿qué nos cuenta en esto de materia y tiempo, Richard Serra? Nos dice, habitamos en un mundo espacial, formal, material y temporal. Los problemas que tenemos los proyectistas, que somos los que instalamos todos los objetos que tienen voluntad estética. No cualquier objeto, porque no cualquier obra es arquitectura, no cualquier objeto es diseño industrial, no cualquier objeto es diseño de comunicación visual. Tiene que tener esa voluntad de interpelar estéticamente, de aportar al mundo expresivo y simbólico, y no quedarse con la función primera, porque si no, todo sería diseño. Y para algo, sí, nosotros tenemos una facultad en la cual estudiamos las disciplinas para que el mundo creado por nosotros tenga esta trascendencia de la función primera de sentarme, y tenga también, por supuesto, la función estética expresiva, que es lo que estamos trabajando respecto de voluntad de forma, que tienen todos los diseños. Entonces, esta maravillosa obra de Richard Serra, también nos cuenta de que recintos y canales, ¿sí?, están siempre en interacción. Tenemos inicios, recorridos, metas. Lo mismo le pasa a las ciudades. El lugar, cuando nosotros, y yo les mostraba, ¿sí?, las placas de sus compañeros, hacían el esfuerzo para que este edificio ya no se vea con la materialidad del hormigón,
queda simplemente como un prisma perforado. Cada ventana es una perforación. Le quité el brillo, el color, la textura, la apropiación del sujeto viviendo allá adentro, y me quedé con la geometría, ¿sí?, para entenderlo en términos de, en este caso, un prisma de base rectangular. Y ahora sí me detengo, esto lo van a tener, también vieron que siempre le subimos el PowerPoint en modo PDF al aula. Y acá sí, geométricamente, ¿qué es lo que diferencia al recinto del canal? Un espacio recinto tiene equilibrio de tensiones. Siempre hay una noción de centro. Desde esta noción de centro hay un equilibrio entre centro y periferia, periferia y centro. Por supuesto que este equilibrio de tensiones, acá se lo damos como un ejemplo, en términos ideales, pero cuando vayamos a la ciudad vamos a encontrar que hay recintos que tienen a veces predominancia un poco de una tensión sobre la otra, que no son tan regulares como un círculo, pero que siguen teniendo como concepto geométrico esta idea de equilibrio de tensiones, de ser un espacio estático y de que tiene una noción de centro. Hay una noción de interior-exterior. Me voy acá, a jugar aquí. En cualquier espacio, si yo tomo esto como un prisma de base rectangular, siempre genera, porque son espacios habitables los que estamos analizando de la geometría, una noción de interior al interior, y hay una noción de exterior en este prisma. La obra de Richard Serra. Acá no hay nadie habitándolo, ¿sí? Está totalmente vacío esto. Si lo analizo geométricamente, sigue habiendo una noción de centro, ¿sí?, periferia, equilibrio de tensiones en estos círculos, en este recinto de base circular, y una noción de interior del recinto y exterior del recinto. ¿Sí? Interior, exterior. Centro, ¿sí?, límite, equilibrio de tensiones. Espacio estático. Me voy ahora, por su par dialéctico, a hablar del espacio canal. Ya no hay un centro. Hay el predominio de una dirección sobre la otra muy contundente. Es un espacio dinámico e implica siempre una sucesión, ¿sí?, de elementos que configuran el límite, que va a ser, en el caso cuando nosotros analicemos la ciudad, cada uno de los recintos, que son cada una de las viviendas que van generando el canal, el límite del canal, que es la vereda. Cuando yo camino y voy recorriendo y me voy conectando con cada una de estas viviendas para hacer la analogía con lo fenomenológico, bueno, a eso se refiere con que los canales conectan sucesiones de elementos que son los que están configurando su límite. Entonces, el canal, tenemos predominio de una dirección longitudinal, es un espacio dinámico. Hay sucesiones lineales, hay una continuidad de los límites. ¿Vamos entendiendo? Absolutamente, fíjense que se definen casi por oposición. Después, en la realidad, que es lo más interesante, es mucho más complejo, y tenemos ambigüedades, y vamos a ver que los canales y los recintos no van a estar tan así, ¿sí?, como en la obra de arte de Richard Serra, que es casi didáctica, para hablar de la materia y el tiempo y la forma. Es mucho más complejo, y ustedes se van a meter en esas complejidades, pero teniendo en la mano el espacio recinto y el espacio canal. Algunos ejemplos, ¿eh? Todo este canal, ¿sí?,
que nos va acercando a este gran recinto. A su vez, el espacio, que es precisamente el tema objeto de esta clase, el espacio y la forma, en este caso estamos analizando el espacio canal y el espacio recinto, tanto el espacio canal como el espacio recinto, y ahora me detengo en una de las preguntas que hacía la compañera. Podemos darles cualidades, características, pero vamos a seguir dentro de la geometría. No vamos a decir, es de metal, es de hormigón. Vamos a trabajar con cualificaciones que nos ayuden a comprender estas relaciones entre los interiores y los exteriores, y estas transiciones que el espacio propone entre lo abierto y lo cerrado. Entonces vamos a definir 4 tipos de cualificaciones espaciales. Tanto los recintos como los canales son susceptibles de ser analizados como espacios cerrados, semicerrados, abiertos o semiabiertos. Y en esta clase, además de abordar espacios recintos y espacios canales, vamos a abordar, y vamos a parar ahí, en las 4 cualificaciones espaciales básicas. Después van a encontrar combinaciones. Ya algo les dice este gráfico, ¿no? Fíjense cómo se va desmaterializando progresivamente el espacio hasta llegar a ser abierto. ¿Cuándo un espacio es cerrado? Cuando tiene los 6 planos materializados. Si tomo como base más elemental el prisma de base cuadrada, este cubo que todos analizamos en nuestra educación del nivel inicial y del nivel medio, decíamos que, bueno, tenemos, ¿sí?, sus 6 caras, los 6 planos que configuran el prisma de base cuadrada, el cubo. Para que sea cerrado, tiene que tener los 6 planos materializados. Y ustedes me van a preguntar, ¿y si es vidrio, porque es transparente, también sigue siendo cerrado? Están presentes y materializados, o no me estoy ocupando de los materiales, digo, están presentes y materializados los 6 planos, por eso es tanto un recinto cerrado, ahí lo ven adentro, a este edificio, como un canal cerrado, un acuario, ¿no? Recinto cerrado, canal cerrado. Todos los planos están presentes y materializados. Me encantó esta sucesión, ¿no? Para que se entienda, fíjense cómo la inspiración, cuando nosotros le decimos las atmósferas, ¿para qué tanto la atmósfera? Fíjense cómo la atmósfera después sirve para crear, ¿no?, este proyecto, hasta llegar a cómo es su esquema de organización espacial. Nosotros vamos a jugar también con todo esto en el trabajo final. Era como anticipo. Y siempre están articulados. En este acuario, aquí vemos la relación entre el canal, ¿sí?, y el recinto. Nada más que me ocupé de meterme adentro del edificio para poder decirles, bueno, estamos hablando de canales cerrados y recintos cerrados. Todos los planos materializados. ¿Por qué semicerrado? Parece que algo cambió, algo ya no está más dentro de los límites. ¿Sí? Bueno, ¿qué condición tiene que permanecer para que un espacio ahora, en lugar de ser cerrado, sea semicerrado? La condición es, primero, tener por lo menos un plano lateral desmaterializado, que no exista. Es decir, que no hay ningún límite entre interior y exterior aquí.
Y atenti y tomen nota, sí o sí, el plano horizontal superior, el de arriba, tiene que estar materializado. Pero ya, ¿materializado de qué manera? ¿Por líneas, como están estos planos verticales? ¿O por un plano continuo? Bien, para que sea semicerrado, tiene que estar materializado, y acá está la imagen, como un plano continuo. No como un plano virtual, como si fuera una sucesión de líneas. Si yo me voy a lo fenomenológico, a esta cancha de básquet, le pusieron un techo, ¿sí? Ya no miro que acá está configurado por líneas quebradas, esta parte del límite. No, digo, generó un espacio semicerrado. Básicamente para que se entienda, ¿sí? Si estoy aquí abajo, tengo la garantía de que este techo tiene una continuidad en su materialidad, como un plano continuo sólido que me permite no mojarme, ¿sí? Si llueve. A ver, un ejemplo rápido de un espacio, cualquiera de que ustedes están analizando, donde se mantiene el plano horizontal superior, y a lo mejor se desmaterializaron casi todos los planos laterales, como acá. ¿Alguien puede darme un ejemplo? Abre micro y me lo dice. Un anfiteatro, no sé cómo, que son cerrados arriba y abiertos donde ponen la orquesta. ¿Cuál sería? Perdón, no terminé de escuchar, se me cortó. Mi internet no anda tan bien. Bueno, considerando el anfiteatro, ¿dónde están los orquestristas? Las personas que están, no sé cómo llamar el espacio este. Claro, digo, ¿ese anfiteatro tiene techo? Sí, Bien, si es un anfiteatro que tiene techo y tiene alguno de los planos, ¿sí? Verticales, estos laterales, que no está presente, sí, es un espacio semicerrado. Pregunto, ¿vieron cuando esperamos los colectivos? Que parece esto, ¿no? Es un plano y después tiene algunas columnas que lo están sosteniendo. ¿Podríamos decir que es semicerrado? Sí, Bien, sí. bien, Sí, sí. perfecto. Profe, Sí, ¿y si el plano superior horizontal está materializado continuo, pero con un follaje como la pérgola, ¿cuenta o sí, no? me encantó. Me Profe, un encantó. estación puede ser una Me estación de encantó, servicio. perdón, ¿no? Me encantó la pregunta porque son esas ambigüedades que algunos van a decir, y voy a avanzar, ¿sí? Bueno, acá muestro otra vez el semicerrado, que pueden ser recintos y canales, no importa, semicerrado, ¿ven? Que tanto el recinto, acá tenemos otra vista de cómo esta cancha está techada. Se ve Perdón, clarísimo este Belén daba un plano. ejemplo, Patri. ¿Cómo? Belén recién comentó un ejemplo que me parece que está bueno. Sí. Ahí voy, pero quiero darle respuesta, después vuelvo al compañero cuando dicen, uy, una pérgola, y ya pasó a ser semiabierto, y después vamos a explicar por qué, porque está configurado por líneas, pero dice, y si hay un montón de follaje aquí que realmente te hace como un muro orgánico, como un muro verde, y bueno, lo podés analizar explicando, si bien es una pérgola, con lo cual nos acerca al semiabierto, como está muy tupido el follaje, puedo hablar de un límite vivo, hecho orgánico, entonces lo voy a considerar semicerrado. ¿Vale? Entonces uno hace la explicación. Ahora sí, perdón, el ejemplo que me habían propuesto de semicerrado. Sí, yo Sí, profe. había dicho el ejemplo de una estación de servicio. Perfecto. Podría ser también esos quinchos de paja, digamos, de techo de paja, que Perfecto. están abiertos todo a su alrededor. Perfecto. ¿Vieron los bares así que se arman en la playa, que tienen los quinchitos? Y después está todo desmaterializado porque tiene algunas columnas, se parece más a este ejemplo. Ahora alguien me va a decir, ¿Una galería de una casa? también,
como si fuera esto, ¿vieron? Como acá analizamos recintos semicerrados, y acá canales semicerrados. En la galería pasa esto. ¿Qué es lo hermoso de la galería? Que te da esta transición entre el espacio abierto, el espacio semicerrado, aquí, y después el espacio cerrado, ya cuando estás en el interior. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes puedan comprender cómo voy generando, como proyectistas, transiciones espaciales, desde el espacio cerrado, al semicerrado, al canal abierto. Esto está a propósito, esto para que vean un contraste entre canal semicerrado y canal abierto. ¿Lo pueden ver? Y sería como este ejemplo. Fíjense que a este canal, si nosotros le pusiéramos un cierre aquí y un cierre aquí, porque está conectando, suponte, otros dos recintos, seguiría siendo semicerrado porque le está faltando este lado. Le está faltando esa cara. ¿Se entendió el semicerrado entonces? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Avanzo con el semiabierto. La palabra no nos dice. El semiabierto quiere decir que se va desmaterializando cada vez más el plano horizontal superior. A tal punto que si yo tengo, por ejemplo, un espacio donde está un anfiteatro totalmente cerrado en sus bordes laterales, pero lo tengo techado completo con una pérgola, así, con una sucesión de líneas, sería semiabierto, porque la condición es que se desmaterialice el plano horizontal superior. Con lo cual, vayan prestando atención, para entender las cualificaciones, estoy viendo cómo se materializan y desmaterializan los planos que configuran los recintos y los canales. Condición, entonces, y alguien me va a decir, che, Patricia, mira, esto tiene vidrio, ¿eh? Entonces, tu ejemplo no es tan así, es más un semicerrado, y debería tener razón. Pero acá, en esta chapa perforada, no tiene vidrio. Entonces yo te voy a decir, sí, combina un semicerrado con un semiabierto en el medio. Porque esta chapa perforada no tiene vidrio, sino que generaron un semiabierto en el centro y dos semicerrados en los costados. ¿Se entiende? Quiere decir que el plano superior está materializado por líneas. No me importa si la línea es madera, es hormigón. Estoy acá, y nosotros les vamos a proponer que cuenten así las escenas, el contexto. Canal semiabierto, pérgola, sin vidrio arriba, sin plantas arriba en este caso. Y el recinto abierto y canal abierto. El recinto abierto desaparece sí o sí el plano superior horizontal. Fíjense, el plano inferior, que es el del piso, está consolidado. Todo el plano lateral que hacen de este recinto abierto está todo materializado por los edificios. ¿Qué le falta? El plano horizontal superior. Una cancha de fútbol, una plaza. A ver, un ejemplo rápido de de espacio abierto, no me importa si es canal o recinto. ¿sí? El patio de una casa. De espacio abierto. ¿Qué dijiste, el patio de una casa? Sí. Perfecto, otro. Una cancha. Perfecto, otro. El cantero central de Boulevard. Muy bien. Ojo cuando hay pérgolas, ¿no? Tiene que ser en un momento donde los árboles no estén presentes, porque entre el árbol a veces te genera el semiabierto y a veces el semicerrado cuando está muy tupido. ¿Una playa de estacionamiento? ¿Cuál? Perdón, ¿una playa de estacionamiento? Sí, si no tiene techo. Si Y un dejamos... paseo comercial a cielo abierto podría ser, digamos, de los dos espacios, abierto y después semiabierto. Claro, depende, tendría que estar viéndolo. Las partes que no tienen... Una pregunta.
La parte que no tiene ni planos horizontales, ni planos configurados por líneas que generen semiabiertos o semicerrados, sí, sería como abierto. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué son? ¿Recintos o canales? ¿Canales abiertos? Perfecto. Fíjense Venecia, canales abiertos naturales. ¿Qué son las calles de Boulevard? Las calles, la calle donde pasan los autos. Canal abierto. Perfecto. ¿Qué son las veredas? Canales. Canal abierto. Perfecto. No, semiabierto por los árboles. Hay momentos que puede llegar a configurarse, pero en general tenemos, en Boulevard me parece que tenemos bastante predominancia de canal abierto en la vereda. En algunas situaciones puedo ir generando y haciendo el señalamiento de que se genera alguna situación semicerrada. Bien, ¿se entendió? Profe, una consulta. Sí. Semiabierto, ¿puede ser los paraguas del molino? Quiero que le responda a alguien. ¿Está configurado por plano o por línea esos paragüitas? Por línea. ¿Alguien tiene una foto para compartirme en este momento del molino? ¿Planos discontinuos? Cada uno de esos paragüitas, ¿son planos o son líneas? El techo es Planos. Planos. Entonces, ¿es semicerrado o semiabierto? Semicerrado. Perfecto, semicerrado. Porque la separación que hay entre paragüita y paragüita, que alguien podría decirme, che, pero ahí no. Hay una predominancia tremenda de ser planos cuadrados que tienen una curvatura, sostenidos por líneas en su centro, que generan un gran recinto semicerrado. Vamos, Profe, o sea que yo primero tengo que ver si se da por planos o líneas y de ahí ver si es abierto o cerrado. Si es semiabierto o semicerrado, porque fíjense, con el abierto no tengo duda porque desapareció el plano horizontal superior. No hay duda que la plaza es abierta. Como no había dudas de que el acuario era cerrado. ¿Vamos para el acuario? De paso recorremos un poquito. Alguien, miren. Miren esto. Nadie le queda duda que ese espacio es cerrado, que es un recinto. Entonces primero me pregunto, ¿che, es un recinto o es un canal? Ah, no, es un recinto. ¿Es cerrado? Sí, tiene todos los planos materializados. Por contraste, me voy a la plaza y digo, uy, le falta el plano horizontal superior. No me importa si es plaza, si es estadio, si es anfiteatro. Le faltó el techo, le faltó el plano horizontal superior, pasó a ser abierto. Porque la condición para que un espacio sea abierto es que le falte el plano horizontal superior. Cuando voy al semicerrado y al semiabierto, combino dos tipos de cualidades. Sí o sí, para que sea semicerrado o semiabierto, una de las caras laterales se tiene que desmaterializar. Una pregunta. Perdón, e inmediatamente miro el plano superior. Si está materializado, acá tienen la combinación de los dos, ¿la ven? De este lado es semicerrado y de este lado es semiabierto. En uno lo configuró al plano horizontal, al plano superior un plano, y acá el plano superior está configurado por una sucesión de líneas. Ahí tienen los dos presentes. ¿Va la pregunta? En este caso que estamos analizando ahora, el plano horizontal superior está completamente continuo. Sí. Pero en el caso de los paraguas del molino, hay una discontinuidad. Sí. O sea, ya comienza la desmaterialización del plano superior. ¿Por qué no sería un plano semiabierto? Porque para que sea, está perfecta tu observación. Ya comenzó una primera desmaterialización. Y ahora yo te pregunto, ¿qué predomina? ¿El plano o la línea para configurar la cualificación de este espacio? El plano predomina, claro. Entonces va al semicerrado. Perfecto, gracias. De nada.
Profe, sí. Recién viendo lo que estás compartiendo, el tema de las columnas, se me vino a la cabeza el panteón griego. Sí. Viste que, o sea, no tiene la superficie horizontal continua, digamos. Son todas columnas, pero hay una parte que sí como que la tiene. No logro entender si llega a ser abierto o semiabierto. Lo importante es que ustedes puedan entender que pueden estar presentes, como en el caso que comparto, las dos cualidades. Una instancia semicerrada, una instancia semiabierta. Pero siempre pensar que la sucesión de líneas verticales como sucesión de columnas, ¿sí? Vendría a ser un caso como este, una sucesión de columnas que reemplaza el plano. ¿Está? Esto no está definiéndose semicerrado o semiabierto. Lo que está definiendo es este plano horizontal. Claro, Podemos tener situaciones donde una parte es semiabierta y otra parte es semicerrada.